Con el inicio de vigencia legal del régimen simplificado de confianza a partir del año 2022, las personas morales, particularmente las sociedades civiles, se han encontrado con ciertas dificultades. Y no me refiero en cuanto a la tributación propia, sino a la alternativa de cómo remunerar a sus socios a través de la entrega de anticipos a utilidades. Porque hasta el año 2021, toda persona moral, de acuerdo al concepto del artículo 7 de la ley del ISR y en la mecánica de cálculo, se le ha permitido incluir dentro de las deducciones autorizadas esta figura de anticipos a utilidades. No obstante, en 2022 tenemos un régimen obligatorio. Hablamos del régimen simplificado de confianza de personas morales y de aquí es muy importante tomar algunas ideas introductorias para poder plantear y resolver el problema en comento. Primero, recordemos, artículo 206 no establece una opción, establece una obligación para que aquellas personas morales que en efecto los ingresos del ejercicio no excedan 35 millones de pesos, que la constitución sea solamente por personas físicas, deban tributar. Te invito, por favor, revisa el 206. Primera palabra, deberán, no es opción, es una acción imperativa. Por lo tanto, la sociedad civil de cumplir con esos requisitos generales, uno, ingresos 35 millones de pesos y dos, constitución de personas físicas 100%, entonces tienen la obligación. Así también no olvidemos que en el mismo artículo 206, párrafo tercero, fracción primera de la misma ley del ISR, precisa que no tributarán en el régimen de confianza aquellas personas morales cuando tengan socios accionistas o integrantes que participen en otras sociedades mercantiles. Cuidado con eso, que nuestros socios participen en otra sociedad mercantil y que en esa otra mercantil tenga el control o la administración de esta sociedad o persona moral de naturaleza mercantil. Y el segundo supuesto es que hayan partes relacionadas y generalmente en la vinculación que establece la ley aduanera. Por lo tanto, si nuestra sociedad civil está con los supuestos de este párrafo tercero, fracción primera, la persona moral, sociedad civil, no debe tributar en el régimen de confianza. Tributaría en términos del título segundo, perdón, de la ley del ISR, en el régimen general. Ahora bien, ¿cuál es la problemática? Tendremos que hacer también un recordatorio, porque las personas morales, tanto título segundo como régimen de confianza, tienen que tomar de referencia la mecánica de cálculo del impuesto del ejercicio señalado en el artículo 9 de la ley y dispone que al resultado fiscal le vamos a aplicar la tasa de ISR del 30%. ¿Cómo obtengo ese resultado fiscal? Sí, voy a considerar la utilidad fiscal del ejercicio y le disminuiré las pérdidas fiscales pendientes de aplicar actualizadas. Esta utilidad fiscal, ¿cómo se determina? Tomando los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas y también disminuyendo la PTU efectivamente pagada. Recordemos, la PTU no se deduce, la PTU se disminuye. Y nótese cómo hice énfasis en la expresión deducciones autorizadas, porque para ello tendremos dos dispositivos legales para cada régimen. Uno, régimen general, artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y para el régimen simplificado de confianza, artículo 208. Me voy a permitir hacer la lectura correspondiente. Te invito a que hagas lo propio con la ley, ya sea en mano o en un equipo electrónico. Así las cosas. Tenemos el artículo 25 que a la letra nos indica: los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. De aquí nos vamos a remitir a la fracción novena. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de la fracción segunda del artículo 94 de esta ley. Nótese entonces
como para una persona moral título segundo de la ley del ISR, el conocido régimen general, se le permite hacer esta deducción de anticipos a utilidades a sus miembros de esta sociedad civil. Y se hace una referencia al artículo 94 también de la ley del impuesto sobre la renta. Este artículo 94 en su párrafo primero, última oración, y tendremos esto en la fracción segunda. Me voy a permitir leer. El 94, última oración. Para los efectos, perdón, sí, para los efectos de este impuesto se asimilan a estos ingresos los siguientes. Fracción segunda. Los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. Por lo tanto, para que proceda la deducción en el título segundo, el impuesto por ese pago que le haga la SC a su miembro socio deberá tener el tratamiento de asimilación a salarios y para ello hay que calcular y enterar el impuesto. El cálculo del ISR se determina sobre el anticipo entregado o recibido y le aplicaré la tarifa del artículo 96 de la ley del ISR. Pero nótese aquí una sugerencia. Esta tarifa, artículo 96, no está actualizada. Te invito a revisar el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal 2023 o la del año que corresponda, porque tendrá la tarifa actualizada. Así entonces, es un tratamiento muy particular para el título segundo, que estuvo para todos en 2021, pero hubo contribuyentes que, aunque no quisieran, tuvieron que migrar al régimen simplificado de confianza de personas morales, para que entonces, ahora vamos en contraparte. No te olvides, por favor, y siempre que antes formules una pregunta, en el régimen de confianza de personas morales, la primera palabra es deberán cumplir, una obligación. Ahora, vamos al artículo 208 de la ley del ISR y se nos menciona. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo podrán efectuar las deducciones siguientes. Y este artículo contiene 7 fracciones y no vamos a encontrar ninguna respecto a los anticipos que puedan otorgar las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros. Y entonces, ¿cuál es la problemática? Porque hasta 2021 estuvieron un tanto acostumbrados. ¿Permitido legal fiscalmente? Sí, sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Pero partiendo y como se escuchó y puedes revisar, deducciones autorizadas. Es un listado que si en el régimen general título segundo me dan, ejemplo, 7 supuestos, es lo que puedo deducir. Que si en régimen de confianza me dan 20 supuestos, será lo que pueda deducir. Quiero hacer un paréntesis para hacerte una pregunta y por favor compártela en los comentarios. ¿En qué fracción del artículo 25 o en qué fracción del artículo 208 está permitido deducir la nómina? Porque recuerda, las deducciones autorizadas tienen que estar en esos artículos. Por favor, comparte los comentarios. Cierro paréntesis. La persona moral, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista civil, la sociedad civil, pues no tiene una alternativa de cómo entregar anticipos a sus miembros. Y recordemos que esos anticipos se tienen que dar durante el ejercicio. ¿Serán deducibles? Sí, título segundo. ¿Es un ingreso para el socio? Sí, no por dividendos, sino como salarios que se asimilan. Porque si hago una distribución de utilidades después que finalice el ejercicio, ya no serán anticipos, serán dividendos, ya no serán deducibles, porque mientras sea anticipo es deducible. Si es dividendo, estos no se van a poder deducir, aunque si tenemos por ahí algún saldo remanente del importe de la cuenta de utilidad fiscal neta, pues no pagaría el impuesto sobre la renta. Pero entonces, durante el ejercicio, título segundo da esos anticipos y con ello, valga, pueden vivir los miembros de las SC. Pero a ver, Mario,
no te olvides de nosotros que también somos miembros de una SC, pero la SC de manera obligatoria tributa en el título, perdón, en el régimen simplificado de confianza. ¿De qué vamos a vivir? Pues legalmente deberían esperarse hasta que cierre el ejercicio para que se haga el reparto de dividendos o utilidades. Pero otra pregunta o otro comentario que refuta mi planteamiento, Mario, ¿y de qué vamos a vivir en 12 meses? ¿De qué vamos a comer? Ok, entonces, algo que debemos tener en cuenta, me estás escuchando, me estás visualizando. La ley del ISR en ningún momento señala que las personas morales no puedan deducir los conceptos o ingresos asimilados a salarios. Lo que te quiero decir es que si regresamos a ese artículo 208 de la ley del impuesto sobre la renta, y hacemos una correlación con el artículo 94 también de la misma ley, nos vamos a encontrar con lo siguiente, artículo 208. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo podrán efectuar las deducciones siguientes. Fracción primera, devoluciones que se reciban. Segunda, adquisición de mercancías. Tercera, gastos netos de descuentos. Cuarta, inversiones. Quinta, intereses pagados. Sexta, cuotas al Seguro Social a cargo de patrones. Y séptima, aportaciones para creación o incremento de reservas para fondo de retiro. ¿Qué alternativa podría tener? Bien, en mi opinión, podríamos recurrir a este artículo 208 en su fracción tercera. Voy a leer nuevamente para tener el contexto. Se nos indica, los contribuyentes a que se refiere este capítulo podrán efectuar las deducciones siguientes. Tercera, los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. Es así entonces que nuestra persona moral pues tiene ese concepto ampliamente permitido. Y los comentarios que voy a citar a continuación no son de ningún tipo evasivos ni elusivos. La tarea ahora es revisar dentro de este artículo 94 de la ley del ISR qué es lo que podría considerar como un gasto. Porque recordemos, para efectos civiles, la SC está integrada por personas que conjuntan sus esfuerzos para un fin común determinado. Tenemos a una firma de abogados, contadores, una sociedad de médicos, etcétera. Veamos el artículo 94. Se nos indica para los efectos de este impuesto se asimilan a estos ingresos los siguientes. Fracción primera, remuneraciones de empleados públicos. Pues no, no estamos en el supuesto. Fracción segunda, anticipos de sociedades cooperativas de producción, sociedades y asociaciones civiles. Ya la vimos, pero no se nos permitió en el 208. Fracción tercera, honorarios a consejeros, comisarios. Ah, mira qué interesante. Encierra, fracción tercera, ahora la desarrollamos. Fracción cuarta, honorarios por servicios prestados preponderantemente a un prestatario, honorarios. Fracción quinta, honorarios de prestadores de servicios independientes que opten por el régimen de asimilación, honorarios, fracción cuarta y fracción quinta, señala. Fracción sexta, personas físicas que opten por tener ingresos por actividades empresariales y la fracción séptima, ingresos en acciones o títulos valor por ejercer la opción otorgada por el empleador. Si pusiste atención, hice énfasis en tres fracciones. Recuerda, la fracción tercera, la fracción cuarta y la fracción quinta. Es posible que la sociedad civil pues tenga reuniones de trabajo, reuniones de los socios por las cuales pues se tomen decisiones. Y en función al órgano de administración que pueda tener esta sociedad civil, pues se puedan convocar a reuniones mensuales, reuniones bimestrales, según la periodicidad que se requiera. Y vamos a decir, Juan Pérez, a ti te vamos a dar 20,000 pesos por asistencia a cada reunión. Claro, hay que tener la materialidad. Y esta fijación, que se conoce en otros contextos como los emolumentos, tiene que estar establecido y aprobado en actas de asamblea de accionistas. Ahí tienes una forma.
Mario, pero es que es muy caro. Sí, es muy caro porque el impuesto no se calcula con base a tarifa artículo 96 anexo 8, sino que el impuesto se calcula con base a una tasa del 35%. Claro que si hay ingresos, pues entonces, ingresos por salarios, se juntan y aplico la tarifa artículo 96. Pero donde creo que puede ser interesante es en la fracción cuarta o en la fracción quinta, porque se nos habla de los honorarios. Y así, una sociedad civil de abogados, contadores, arquitectos, etcétera, pues son profesionistas que pueden percibir los honorarios. Tan así, y voy a citar un ejemplo, el caso de la contaduría, que alguien es especialista en auditoría y se encarga de supervisar los trabajos y hasta la formulación de dictámenes, pues él podría estar recibiendo una cantidad determinada. No, no cito para no crear referencia o precedente, pero se le puede dar una cantidad. Claro, tiene que justificarse con los entregables, con los trabajos que justifiquen que hay una relación de trabajo. Bueno, una relación de servicios que se requiere un contrato de servicios profesionales y que también la persona física, en ese caso el socio o el profesionista, le indique a la sociedad civil que desea optar por asimilar a salarios los honorarios profesionales y otras formalidades que también se podrían abordar en otro video. Mismo tratamiento de la fracción quinta. La cuarta y la quinta tienen ahí pequeñas diferencias en cuanto a ingresos preponderantes, 50%, etcétera. Te invito a que puedas analizar y reflexionar estas dos fracciones. Alguien podría señalar también, oye Mario, pero ¿qué pasa si estoy trabajando y puedo tener ingresos de nómina, ingresos por salarios? Bueno, el concepto de subordinación se precisa en función al deber de mando que tiene el patrón hacia el trabajador y el trabajador el deber de obediencia. Claro que hay una jornada, que hay un pago de un salario, en fin. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de operaciones porque el socio podría confundirse con su actividad de trabajador o viceversa. Y en todo caso, el IMSS, como es una obligación, si hay trabajadores, tengo que darlos de alta en el régimen obligatorio, el IMSS desconozca esos derechos que ha tenido el socio e invalide la nómina y para efectos fiscales se invalide esa nómina de salarios. Entonces, como cité ya en la parte intermedia de este video, en ninguna parte de la ley se indica que el régimen de confianza tenga como no deducibles los asimilados a salarios. Tienes que analizar muy bien en qué supuesto se puede encontrar y con ello tener la remuneración a este miembro o socio de la sociedad civil. Alguien podría, y ya para finalizar, alguien podría exponer lo siguiente. Mario, nos acabas de decir que en el reciclo no tenemos esa facilidad que hubo hasta 2021 para ciertos contribuyentes menores a 35 millones de pesos. Mario, ¿qué te parece si estrellamos el Titanic? ¿Cómo estrellar el Titanic? Sí, vamos a ver que tengamos un socio, un miembro de la sociedad civil y que participe en otra sociedad pero mercantil y en esa mercantil tenga el control para que entonces el SAT tenga argumentos y nos diga, oye, SC, tú no debes tributar en el régimen de confianza, te vas a el régimen general título segundo. Excelente noticia, diría que sí, pero toma en cuenta que el artículo 214 de la ley del ISR señala que cuando dejemos de tributar en el régimen de confianza de personas morales, tendremos que abandonar el régimen en el siguiente ejercicio y el primer pago provisional después de ese siguiente ejercicio será considerar el ingreso nominal con base al régimen general, título segundo, multiplicando por un coeficiente de utilidad. Ese coeficiente de utilidad no será determinado de acuerdo al artículo 14 de la ley del ISR. Y recuerda, estamos en el ejercicio siguiente del abandono, sino que voy a tomar el coeficiente de utilidad establecido en el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Y este coeficiente se toma en función a la actividad preponderante del contribuyente. En caso que no encuentre la particular para mi cliente, pues tendremos un coeficiente o una tasa del 20%. Pero ten mucho cuidado, porque para el caso de los ingresos por servicios independientes, la tasa es alta.
Vamos a revisar el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación para que puedas tomar una mejor decisión. Señala, las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes a que se refiere la ley del impuesto sobre la renta, podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente el coeficiente del 20% o el que corresponda, tratándose de alguna de las actividades que a continuación se indican. Y ahí vas a encontrar diversas actividades, pero quiero que por favor me acompañes a la fracción novena de este artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Nos indica, se aplicará 50% en el caso de prestación de servicios personales independientes. Abandonar el reciclo para una persona moral SC significa que el siguiente ejercicio su coeficiente será del 50%, un coeficiente alto. Prepárense, ya sea porque hayan abandonado o pretendan por su voluntad generar escenarios para abandonar el régimen de confianza, 50%, 12 meses de angustia, aunque pudiéramos intentar a partir del segundo semestre solicitar la reducción del coeficiente de utilidad. Pero bueno, ya son escenarios en el mediano plazo. Por lo tanto, creo que las sociedades civiles en lo particular tienen que hacer una revisión exhaustiva de la forma en cómo remuneran a sus miembros o a sus socios, con el propósito, pues, que haya liquidez, que haya flujo de efectivo para estas personas físicas. Tienen que comer, tienen que vivir, valga, pero la norma fiscal sí establece ciertos candados. Si lo ves complicado, y sé que va a ser muy crudo lo que voy a señalar, pero si lo ves complicado, tendrías que esperar hasta el siguiente año para tener los ingresos por dividendos. Y mientras tanto, pues también, disculpa por cómo lo voy a señalar, tener otra fuente de ingreso, evidentemente formal, por la cual puedas tener los ingresos y pagar los impuestos que así correspondan.